Bueno, como tú bien lo decías, Andrea, buenos días, te saludamos. Expectación, preocupación también hay que decirlo, por las palabras del presidente Donald Trump, que de alguna manera se adjudica este triunfo cuando todavía el conteo de votos está en marcha. Nosotros decíamos que era muy improbable que durante la jornada de ayer se conociera quién va a gobernar los Estados Unidos por los próximos 4 años. Lo que está bastante claro es que las encuestas una vez más se han equivocado y no había una diferencia tan holgada en favor de Joe Biden. Y este ha resultado ser una elección muy estrecha, muy competitiva, donde todavía quedan por definir estados como Nevada, Georgia, Pensilvania y Wisconsin. Nosotros comentamos varios de estos estados, sobre todo Pensilvania y Wisconsin, que había que poner mucha atención. Finalmente Trump se impone en estados claves como Florida, como Ohio, pero quedan estos otros estados que tienen una cantidad muy relevante de delegados electorales. Y además está todavía el proceso de contar los votos que fueron emitidos por correo. Recordemos que 102 millones de norteamericanos concurrieron a votar antes del día de ayer. Esto es, más de 65 millones lo hicieron por correo y poquito más de 35 millones lo hicieron por la votación presencial anticipada. De manera tal que va a pasar todavía una parte importante de esta jornada y quizás aún así no tendríamos claridad a propósito de quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos. En un sistema electoral de por sí complejo, donde el voto no es directo, donde el votante escoge por un delegado electoral y luego los delegados electorales votan por el presidente de la República. Quien gana el estado gana a todos los electores y así se ha ido tiñendo el mapa de Estados Unidos de rojo republicano o azul demócrata según pasan las horas. Nosotros estuvimos hasta altas horas de la noche acá en la Plaza Lafayette, en el tramo que se conoce como Black Lives Matter, donde se realizaron manifestaciones, hay que decirlo, muy pacíficas durante una parte muy relevante de la jornada. Pantallas gigantes a través de las cuales la gente iba viendo cómo avanzaban las votaciones. Y la verdad es que fue un ambiente festivo, evidentemente, y ustedes ya lo saben, nosotros estamos en Washington, enfrente a la Casa Blanca, y Washington es un estado claramente demócrata. Y sobre todo en esta parte de la ciudad, las manifestaciones son todas antirracismo, antidiscriminación y, por ende, muchas alusiones a la figura de Donald Trump. Todo iba bastante normal, Andrea, decirles que de un momento a otro nosotros estábamos con el analista Patricio Zamorano, cuando de pronto se comienzan a sentir patrullas de la policía, algunas corridas, y se produce esta situación de enfrentamiento entre la policía metropolitana y un grupo de manifestantes que habían estado, eso sí, durante buena parte del día circulando por acá, mirando, manifestándose, pero no con incidentes violentos. No tenemos la claridad absoluta de la razón por la cual estas personas fueron detenidas, hay que decirlo, pero fueron detenidos dos jóvenes afroamericanos frente a nuestras cámaras y se produjo una situación bastante violenta. Y solo instantes después de aquello se produce una nueva confrontación, esta vez entre los propios manifestantes, entre dos jóvenes que estaban también allí manifestándose, aparentemente ambos anti-Trump, pero terminan finalmente trenzados a los golpes, cayéndose al suelo y con toda una batahola que por momentos hacía pensar que esto que nosotros vemos, y que le puedo pedir a Michael Brewer, nuestro camarógrafo, que muestre, se justificaba que son todos los locales comerciales completamente tapiados, todas las puertas de acceso cubiertas con estos paneles de madera. Es una situación que nosotros hemos visto, por ejemplo, en algunos sectores de nuestra capital, en algunos sectores de nuestro país, en Chile, pero la verdad es que en elecciones anteriores en Estados Unidos no habíamos visto esto, de tener todas las entradas, todos los ventanales cubiertos por temor a que pudiera pasar algo. Tú hablabas, Andrea, de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se declara como vencedor de manera anticipada, aun cuando el conteo de los votos sigue en marcha. Este es un proceso que está en pleno desarrollo. Los últimos escrutinios, que son todos proyecciones exit poll, recordemos que esto definitivamente lo señala el colegio electoral, pero con diferencias muy estrechas, en algunos estados 6.000 votos, 0,2% de puntos electorales, es una diferencia muy estrecha. Bueno, en la mayoría de estos conteos se señala que estaría Joe Biden con una muy pequeña ventaja de 224 delegados electorales versus los 213 que estaría obteniendo el presidente Donald Trump. Pero como te insistimos, todavía quedan pendientes estados muy importantes como Wisconsin, como Pensilvania, que pueden inclinar la balanza en favor de al actual presidente Donald Trump o
en favor de Joe Biden. De todas maneras, los demócratas también sacaban cuentas a propósito de las otras elecciones. Esta no es solo una elección de presidente. Se elige presidente, vicepresidente, se reúne una parte relevante del Senado, la Cámara de Representantes y también autoridades locales. Vamos a escuchar a la líder demócrata Nancy Pelosi a propósito de las opciones que tienen con quedar con una mayoría en la Cámara de Representantes. Our race this time was all about health care. This was vote your health. We had that in the last election. Our For the People agenda was we're going to lower healthcare costs by lowering the cost of prescription drugs. Bueno, la verdad es que todavía no amanece acá en Washington, es una jornada bastante fría, hay mucha incertidumbre en el ambiente, hay una cierta tensión que se está acrecentando conforme pasan las horas, porque efectivamente va a pasar todavía un momento antes de que se pueda decir con claridad si es que efectivamente Donald Trump ha sido renovado en su mandato por 4 años o Joe Biden va a dar la sorpresa. Lo cierto es que muy probablemente, Andrea, esta elección termine en la justicia, como ya ha ocurrido otras veces en la historia de Estados Unidos, con un sistema electoral que es complejo, que es indirecto, que cuesta a veces a rato entenderlo, pero la verdad es que se decide palmo a palmo, voto a voto, y en esta oportunidad con un antecedente absolutamente excepcional. Evidentemente estamos en una pandemia mundial y esa razón, por ejemplo, podría haber motivado a una cantidad muy importante de americanos a votar de manera anticipada. Bueno, el cómputo de esos votos precisamente es lo que va a hacer que este proceso se ralentice todavía más y tengamos que esperar para saber finalmente quién es el presidente de los Estados Unidos por los próximos 4 años. Iván, preguntarte, ¿tienes alguna información de repente sobre cuánto podría tardar, particularmente en esos 3 estados que se están concentrando en esos momentos las votaciones, en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania? ¿Hay alguna información por parte de las autoridades electorales de cuánto podría tardarse justamente el recuento de esos votos? Andrea, mira, cuando uno sigue las informaciones de las grandes cadenas o cuando tú ves lo que dicen los especialistas o cuando aquí hay que esperar lo que diga el Consejo Electoral, porque esto finalmente, si es que hay una impugnación de votos, como ya anunció el presidente Trump, porque el presidente Trump habló de un robo en las elecciones. Porque falta, entendamos, a lo mejor los colegios electorales van a cerrar durante esta jornada y de hecho en una hora más había un nuevo exit poll donde uno podría tener una cierta claridad sobre Pensilvania, que es probablemente el estado que vaya a inclinar la balanza en función de uno u otro candidato. Recordemos que allá en Pensilvania además se inició el proceso más tarde porque se constituyó más tarde la votación y eso hizo que se retrasara, pero finalmente si hay un volumen de votos muy grandes emitidos a través de el correo, eso puede demorar un poco más. Y si el presidente de Estados Unidos ha tomado ya la decisión, de hecho sus equipos de abogados se supone que van a ir a impugnar ciertos votos, y esto termina en la Corte Suprema, bueno, pueden pasar todavía varios días antes de saber con certeza absoluta y meridiana si Trump sigue en la Casa Blanca los próximos 4 años o llega Joe Biden. Hay cada cierta hora, en una hora más se supone que hay un exit poll nuevo donde uno puede tener una predicción más certera, pero piensa tú, por ejemplo, que en estados como Pensilvania, a ratos la diferencia en favor de Trump eran 6.000 votos. Y durante la madrugada también hubo momentos en los cuales Biden había tomado la delantera, pero por una votación muy pequeña, 8.000 votos. Entonces está todo tan estrecho, está todo tan incierto, que es muy poco responsable decir hoy día, a mediodía, por ejemplo, vamos a saber quién es el presidente de los Estados Unidos. Sobre todo si efectivamente Donald Trump ya ha tomado la decisión de declararse ganador. Él ha señalado que la elección la han ganado y que van a acudir a la Corte Suprema para parar el fraude electoral, es lo que ha señalado. Incluso puso ese mensaje en Twitter y Twitter advierte del contenido de este mensaje, no lo baja, pero advierte sobre este contenido. Por otra parte, tampoco Joe Biden aparece como un nítido ganador. Han dicho que hay que esperar todavía, naturalmente. Han obtenido triunfos muy relevantes en toda la costa oeste, que era una situación bastante predecible, pero estos estados que están hacia el noreste, los que te decíamos nosotros, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, que había que mirarlos con mucha detención, bueno, son estados que algunos de ellos como Pensilvania y como Wisconsin, que todavía quedan en la duda. Señalar con toda certeza que Donald Trump se impuso en Florida. De hecho, ayer la comunidad latina, lo mostraba nuestro compañero Pablo Vázquez, salió a celebrar a las calles, pero podría ser una celebración anticipada. La verdad, Andrea, es que hay que tener calma. Esta elección
la gana no quien dice que la ha ganado, ni Joe Biden, ni Donald Trump, la decide finalmente la gente. Y los votos de la población norteamericana siguen siendo escrutados y todavía hay compás de espera aquí en Estados Unidos. Solo quería recordar que esto a muchos les ha evocado lo que pasó en las elecciones del 2000. Ustedes se acordarán también con una elección muy estrecha entre Al Gore y George Bush, que en ese momento finalmente termina por decisión del Tribunal Supremo siendo presidente de Estados Unidos, pero fueron 36 días lo que duró todo ese enredo, la expectación en Estados Unidos de realmente saber cuál de los dos iba a ser presidente, porque en el voto popular la diferencia fue de poco más de 500 puntos, 530 y algo votos, digamos, y esto, que era tan apretado, hizo que incluso los medios tuvieran que retroceder en algunos ganadores que ya habían dado por hecho. Por ejemplo, en Florida habían dicho que se lo había adjudicado Bush, después tuvieron que retroceder y decían, no, demasiado pronto para declarar a algún ganador, y fueron 36 días, más de un mes, los que tuvo que esperar Estados Unidos para que se definiera esa presidencial. Ahora, muchos temen que pudiera pasar algo similar. Sí, con el condimento adicional, Carla, de dos situaciones que son muy complejas. La violencia racial está muy presente acá. La verdad es que esto a ratos, mira, durante la manifestación de ayer, la verdad es que uno veía cantidades muy importantes de personas. De hecho, hay algunos medios, por ejemplo, algunas cadenas que tienen una inclinación más pro-republicana que lisa y llanamente no llegan hasta acá. Porque efectivamente acá había una situación de tensión y la verdad es que nosotros pensábamos que en cualquier momento esto podría derivar en algún hecho de violencia. Afortunadamente, hay que decirlo, se produjeron pero muy poco. La verdad es que no logra empañar el proceso. Y lo que sí también, otro elemento, aparte de la tensión racial, que es diferente porque está mucho más intensa que hace algunos años atrás, señalar que el voto anticipado puede ser todavía más complejo porque marca, Carla y Andrea, marca una diferencia histórica en relación a cualquier otra elección. Son 102 millones de norteamericanos que votaron anticipadamente, y el conteo de esos votos y la impugnación de esas mismas papeletas en los tribunales de justicia puede hacer que este proceso sea largo, puede hacer una tensión y puede hacer naturalmente que las cosas se vayan caldeando acá, sobre todo cuando haya uno de los 12 contendientes a la Casa Blanca, el presidente del ejercicio, que ha señalado que ha ganado y que hay un fraude en curso. Eso naturalmente le da una cuota de tensión especial al proceso y, como tú bien dices, claro, nos recuerda aquella elección donde se dirime finalmente los tribunales porque la votación era muy estrecha. Solamente decir un elemento que a mí me llama mucho la atención. Ya el 2016 las encuestas se equivocaron al subrepresentar el voto republicano. Y hoy día, recordemos nosotros, hay medios prestigiosos y nosotros decíamos dos elementos. Las encuestas le están dando una ventaja muy holgada a Joe Biden. Se lo preguntábamos a José Miguel Vivanco, se lo preguntábamos también a otros especialistas para saber finalmente si era posible que el presidente de los Estados Unidos, que había ya dado la sorpresa en 2016 contra todo pronóstico, fuera nuevamente a perder y por una diferencia tan holgada. La verdad es que también ahí se señalaba otro punto que nosotros los comentamos en cada uno de nuestros informes. Hay un voto republicano subrepresentado en las encuestas, porque efectivamente el candidato, el presidente del ejercicio Donald Trump, ha resultado ser muy competitivo y se ha impuesto en estados claves como Ohio y se ha impuesto en estados claves como Florida. Recordemos que los últimos presidentes de Estados Unidos que ganan la elección ganaron en Florida. Bueno, Donald Trump gana en Florida, pero todavía queda saber lo que va a pasar con Pensilvania, lo que va a pasar con Michigan, que tienen una cantidad muy relevante de delegados electorales. Hoy la diferencia está en estos momentos, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto de los diferentes exit polls, 224 delegados electorales para Joe Biden y 213 para Donald Trump. Uno diría, bueno, va ganando la carrera Biden. Sí, de manera muy estrecha, pero todavía con votos por correo que no han sido escrutados y con estados clave que todavía no han cerrado el proceso para decir ganó tal o cual candidato. Esto puede demorar y puede demorar un tiempo bastante importante. Bueno, te agradecemos mucho, Iván. Vamos a estar obviamente en contacto contigo más adelante.